Vamos a aprender cómo se sombrea con el perspectiva exterior central con lápices de colores. Em, para eso vamos a utilizar siempre dos colores de la misma gama. Por ejemplo, yo acá ya empecé a trabajar, a pintar el cielo y le di una base de celeste en todo el cielo, y para que la sombra separe a los edificios del cielo, trabajé con un azul, contorneando todos los edificios, ¿sí? Y una vez que fui dándole el tono que a mí me parecía el correcto para todo el sombreado, fui aclarando y mezclando el azul sobre el celeste de base. Así es como queda el cielo. Después, si ustedes le quieren hacer nubes o lo que sea, es la misma temática, es decir, queda la nube blanca con alguna sombra en gris y alrededor se le pone una sombra alrededor de las nubes con el azul. Bueno, una vez que terminan con el cielo, vamos a empezar con la calle. Yo la calle la hice con 2B. En este caso, para que sea más fácil para ustedes y que no haya sombras proyectadas, que les complique un poco más, eh, lo que hice fue sombrear la calle hacia el punto de fuga. Entonces, le dan el tono que ustedes quieren a la calle, siempre, como digo, dándole una sombra más oscura en los cordones, e ir aclarando un poco más hacia el centro. Siempre aclarando hacia adelante, más oscuro hacia el punto de fuga, y voy aclarando el gris del lápiz 2B hacia adelante. De esta manera voy a poder demostrar que la luz viene desde adelante del dibujo y no desde el punto de fuga, como habíamos hecho en el otro trabajo sombreado a lápiz 2B. Bueno, lo mismo que siempre, el mismo gris que queda en el cruce de las calles me va a quedar en la calle que cruza, acá, ¿sí? En lo que se vea de la calle. Y luego voy a pintar las veredas. Yo las veredas generalmente las pinto todas de un color neutro, que significa un color que después no me complique con el color de las casas. Entonces, generalmente utilizo un ocre, ¿sí? Un ocre. El ocre lo pintamos siempre con una base clara, sobre todo porque como la luz viene de frente, obviamente que en las veredas de frente va a ir más claro, y voy oscureciendo un poco hacia el punto de fuga. Lo mismo voy a hacer en la calle principal. Va a estar más claro hacia adelante y más oscuro hacia atrás. Una vez que terminamos de darle la base con ocre, como les dije, siempre trabajamos con dos colores. Busqué un tono de un marrón un poquito más oscurito para ir dando sombras, ¿sí? Y darle la profundidad, primero hacia el punto de fuga y segundo para despegar la vereda de todas las casas, ¿sí? Porque si no queda todo el color unido, le estamos dando distintos valores de luz y de sombra a la vereda. Vamos a separar también
la vereda de una casa con la otra, haciéndole una sombra con el mismo tono de este marrón más oscurito. Y obviamente en el cordón vamos a oscurecer un poquito también para que se note que es un escalón y que baja. Luego voy a oscurecer más hacia el punto de fuga y voy a ir también oscureciendo alrededor o en el borde de los edificios, de las casas que dibujé en la calle que cruza. También voy a hacer lo mismo en cada vereda, ¿no es cierto? Bueno, una vez que terminé ya y definí de dónde viene la luz, empiezo a pintar las casas. Las casas también voy a utilizar dos tonos, por ejemplo, puedo pintar con un rosa y un rojo. Entonces voy a pintar. Bueno, ahora una vez que ya le definimos de dónde viene la luz, hicimos la calle, hicimos las veredas, hicimos el cielo, vamos a empezar a pintar las casas. Las casas también, nuevamente, dos valores del mismo tono. Uno más claro, uno más oscuro. Entonces, sombreamos con el tono más claro, en este caso el rosa. Esta pared es la de frente, por lo tanto recibe luz, no va a estar muy oscura. A lo sumo le haremos unas sombras alrededor de la ventana cuando las pintemos. Y vamos a dar la base de rosa hacia el fondo. Acá tengo el árbol, tengo que esquivar el árbol, ¿no? Y voy a hacer la sombra adentro del pasillito que hicimos de la entrada principal. Bueno, una vez que tengo esto, voy a hacer una sombra con el rojo. Obviamente del lado que está más cerca al punto de fuga. Oscurezco y voy aclarando y mezclando con el rosa de fondo. Esto es para que le demos las sombras, ¿sí? Los colores se mezclan perfectamente bien. Hago una sombra alrededor de la ventana para que se despegue de la pared. Y voy a hacer una sombra adentro del pasillito para que se note que tiene profundidad este pasillo. Luego el piso lo pinto de otro color. Acá simplemente lo que voy a hacer es darle un tono más oscurito alrededor de la ventana. Y lo voy a ir mezclando, que se funda con el rosa de la pared. Simplemente eso, nada más que esto. Luego voy a ir pintando las ventanas, o sea, los marcos, siempre lo mismo, con un tono más claro de base y un tono más oscuro de sombra. Bueno, para darle tono a los vidrios, yo siempre le doy una base de un celeste, ¿sí? Como para que se entienda de que es vidrio transparente. Después, si ustedes le quieren hacer como que se ve a través de los vidrios algo, se puede hacer. Pero si no, con un poco de celeste alcanza, ¿sí? Y a las tejas se las pinta. Yo le doy una base de rojo, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es sombrear
como les enseñé, sombra y luz en el medio, sombra y luz en el medio, para que me quede más levantado, y luego vamos a hacer otra hilera para que vean cómo va quedando. Y luego con un tono de marrón lo que hago es sombrear. ¿Para qué? Para que estas tejas se vayan despegando una de la otra teja. A veces para que no queden tan rojas, que las tejas son más bien la color ladrillo, ¿no? Como un rojo anaranjado, medio marrón. También le doy un poquito de marrón mezclado sobre el rojo fuerte de la sombra para que siga despegándose la teja y vaya tomando más volumen. Bueno, en este caso yo lo que hice en el fondo fue como si fuera que se vea en las paredes, las medianeras de la división de cada casa, ¿no? De los fondos de cada casa. Entonces, del lado de afuera lo hice como si fuera un paredón hecho en cemento, por eso se ven las divisiones de cada dintel o cada tira de cemento. En la parte del interior, para que se entienda que son paredes diagonales y de frente que dividen una casa de la otra y la que está del otro lado de la manzana, yo le di una base de amarillo. Y ahora lo que voy a hacer es separar un poco y oscurecer hacia abajo para que se entienda de que esta pared se ve adentro, o sea, que esta pared la tapa. ¿Sí? Entonces le vamos a ir dando una sombra en el ángulo de la unión de las dos paredes para que se entienda que tiene profundidad y que está dentro de la casa. Luego lo demás se pinta con el color que ustedes quieran, ¿sí? Son macetas, son jeans colgados en una soga, ¿no? Para que tenga un poquito más, como digo yo siempre, de vida, ¿no? Que vive gente en las casas y no que parecen casas abandonadas, porque queda todo muy lindo, pero si no, está bueno urbanizarlo un poco más. Bueno, después se le hacen todo tipo de detalle que ustedes quieran y remarcamos un poco la soga, los broches, le damos un poco de verde a las plantas y así van quedando todos los fondos marcados, ¿sí? Yo acá hice una enredadera para que esta medianera no quede tan vacía y después se van pintando, se le van agregando. Cuanto más vida vegetal y flores le agreguen, más lindo les va a quedar, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para pintar las paredes? O sea, las casas son iguales, ¿no? Siempre es lo mismo. ¿Cómo vamos a pintar las casas de atrás? Bueno, de la misma manera que pintaron las otras en grises. Van a dar, y como pintamos esta, siempre se le da un tono de color a las paredes, se pintan de celestes las ventanas para que se note que hay un vidrio, y luego se le da un tono más oscuro aquella que le pudimos dar profundidad, ¿no? Por ejemplo, yo le doy un poquito más de sombra en el borde
que se une con la vereda. Le voy a dar una sombra para despegar este edificio del que tengo al lado. Y luego le voy a dar más profundidad hacia el punto de fuga. Y oscurezco más el costado. Así de simple, chicos. Es mucho más fácil que pintar el de lápiz 2B. Y les va a quedar más interesante. Pinto la puerta de un marrón. Y después le agregan árboles, ¿sí? Les ponen las copas de los árboles. Les dan un tono de un verde más oscuro para darles más sombras. Y ahí tiene más vida, como les dije antes, todo el trabajo, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar, pinté la otra mitad completa para que puedan ver cómo les va a quedar el trabajo. Y así queda terminado.